Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Tengo el gusto de darles la bienvenida a esta sesión comida de la Comisión de Lavado de Dinero, en donde el día de hoy tenemos un invitado estrella, amigo de todos, barrista también, amigo de todos los barristas, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, quien vendrá a hablar en esencia del autoblanqueo. Hará una exposición en torno a si el imputado del delito previo puede ser responsable del lavado de dinero. Me voy a permitir leer una semblanza curricular demasiado sintética, pues ya creo que todos conocemos la amplia trayectoria del magistrado. El magistrado Miguel Ángel Aguilar López es originario de la Ciudad de México, es profesor del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-C de México, y por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Un máster por la Universidad Autónoma de Barcelona, una diplomatura internacional de actualización y perfeccionamiento con especialización e interculturalidad y derecho, curso de especialización en justicia federal para adolescentes y una especialización judicial. Cursó la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su trayectoria profesional, fungió como abogado litigante, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Procesos de la Procuraduría General de la República, secretario de juzgado, juez primero de distrito en materia penal en el Distrito Federal y magistrado de circuito, todos dentro del Poder Judicial de la Federación. Entre sus obras publicadas como autor, cuenta con 6 títulos sobre el derecho penal, entre las cuales destaca la presunción de inocencia, derecho humano en el sistema penal acusatorio, la prueba en el proceso penal acusatorio y el delito y la responsabilidad penal, así como más de una centena de artículos de investigación. Ha sido profesor investigador universitario y de posgrado por más de 30 años, además de impartir cursos y ponencias en el extranjero y en México. Destaca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto de la Defensoría Pública, el Tribunal Electoral Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, el Instituto GIVO como profesor fundador y en diversas instituciones públicas y privadas. Como lo pueden ver, el magistrado no solo tiene un amplio conocimiento académico, sino que además ha fungido desde todas las trincheras del sistema de justicia penal, menos la policía. Pero bueno, ha tenido la función de defender, ha tenido la función de acusar, la función de juzgar y ha estado como magistrado unitario, magistrado colegiado, entonces tiene prácticamente conocimiento de toda nuestra disciplina penal. Y además es uno de los magistrados actuales que ha generado más conocimiento a raíz de producción científica, inclusive también ha escrito respecto a temas de lavado de dinero. Por ello tuve la fortuna de que aceptara nuestra invitación. Es un gusto, magistrado, compartir la mesa con usted. Es un gusto y sé que será un gran gusto para todos escuchar sus palabras, y para no robar más tiempo de esta valiosa exposición, le cedo la palabra al magistrado. Muy buenas tardes. Nada más en materia penal me faltan 2 posiciones: ser diputado y ser ministro. Mejor me quedo así como magistrado. Hoy en día, cuando hay tantos magistrados imputados, más vale mejor no tener tantas personas. Litigué 17 años. En Inglaterra se tiene buena noticia que en México debería de ser así, que nadie puede ser juzgador si no ha litigado, principalmente para conocer todas las trampas que hacen ustedes, ¿no? Cómo podríamos prevenir tantas cuestiones. Efectivamente se tiene esa mentalidad. Allá los jueces también son fiscales, los fiscales son jueces. Son procesos muy interesantes que algún día en México tendríamos que decantar. Siempre he creído que litigar 17 años me hizo y me formó el juzgador que soy. Si no fuera litigante no tendría el contexto
y he escrito que nadie es capaz de dar justicia si algún día no ha tenido necesidad de ella o está sensibilizado que otro la requiere. Esa es la diferencia entre un juez que ha litigado mucho tiempo. Y he preparado un ensayo porque estoy tratando de escribir un libro para Thomson Reuters, comercial, pero tengo muchos compromisos con ello de carácter sustancialmente moral, no de otro aspecto. Y trato de escribir desde hace muchos años sobre este tema, y traigo algunas consideraciones de carácter práctico. He conocido algunos asuntos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada como juzgador, de algunas personas cuyo nombre trataré de omitir, pero quiero que tengan esa conciencia y esa connotación, porque uno de ellos es senador, es líder minero, la otra es una profesora, y el otro es un gobernador, exgobernador. Y entonces he analizado asuntos Casablanca, muchos temas, por lo que vengo con mis amigos, mis muy queridos amigos, a hacer planteamientos objetivos, concretos, establecidos. Y ahorita que llegaba Gonzalo, Paco, me comentaban que a qué hora soy juzgador, les decía que hay tiempos libres, no es cierto, pero trato de tener una responsabilidad y me está gustando el ensayo. Estoy publicando cada 3-4 meses en el mundo del abogado y con toda certeza pues estoy preparando, ya me están usando este ensayo para publicarlo en algunos cuestionamientos prácticos. No voy a leer todo, voy a leer lo que estime que sea más importante, comentaré lo que estime y considere que sería relevante en algún momento determinado. Ya he venido varias veces a la academia y sé que el que habla no come, o come el último, o come frío. Y en el rigor estructural he hecho un sumario sobre blanqueo de capitales. ¿Cuál es la justificación de lo que escribo? ¿Cuál es el origen del blanqueo de capitales? Aquí viene una primera pregunta. ¿Solo deben considerarse como recursos de procedencia ilícita los provenientes de actividades vinculadas con delitos contra la salud? ¿O es necesario ampliar el catálogo de ilícitos que constituyen su origen? Ese es uno de los temas que me alegaron en uno de los últimos asuntos, apenas hace unos meses, donde la defensa plantea que por la génesis del delito de blanqueo de capitales, solamente, justificatoriamente, el delito originario es el delito contra la salud, no puede ser ningún otro. Incluso quien hizo este concepto de agravio en la apelación se refirió a una publicación de un ensayo de hace 14-15 años y dijo como el autor, el prestigiado autor Miguel Ángel Aguilar, en su ensayo publicado, solamente el delito originario es contra la salud. En la génesis de la progresión del 115 bis al 400 bis, el legislador estableció ese criterio y yo dije, bueno, si lo dije como académico, ahora a ver qué digo como juzgador. Es interesante cuando la defensa hace argumentos de lo que he escrito. Y para acreditar el delito de blanqueo es necesario demostrar la existencia de un tipo penal previo o solo la ilegal procedencia de los recursos. Es otra pregunta que se ha formulado desde hace 15, 20 años, 10 años y todavía hoy en día se sigue cuestionando. ¿Es necesario acreditar el delito previo? Y nuestro amigo Raúl F. Cárdenas sostenía que habría incluso algunas ocasiones haber una sentencia precedente o un requisito de procedencia o procedibilidad cuando se tratara de servidores públicos.
que es un acotamiento al enriquecimiento ilícito en el blanqueo de capitales y en algunos de los aspectos. Comportamientos constitutivos del delito de blanqueo de capitales. ¿Por qué y para qué punir conductas como las operaciones con recursos de procedencia ilícita? Es otra pregunta. Y en otro apartado, proceso de lavado de dinero. Pregunta: ¿se puede configurar el delito referido, no obstante el origen de los recursos objeto de desvío de bien ilícito? Dicen, oye, pues el dinero es lícito y el tipo penal requiere que sea ilícito. Es muy concurrente en delitos de corrupción, donde hay partidas que se asignan a algunos entes del gobierno. Dicen, aquí está tu partida, verbigracia para obra pública. Entonces, el dinero es lícito, está asignado en un presupuesto. Y si este origen es lícito, ¿se puede constituir el tipo penal del origen ilícito? ¿Siempre será lícito? ¿Alguna vez será ilícito? Todas estas preguntas son como perlas o joyas que se han relegado en procesos que les he comentado y en otros paradigmáticos, ¿no? En donde se ha ido ese planteamiento. Resulta procedente regular a través de disposiciones legales de carácter penal las actividades de instituciones públicas a fin de detectar su posible vínculo con grupos delictivos. Otra pregunta. Se me hace muy interesante cuando los abogados de una persona que acaba de ser procesada en Estados Unidos y está esperando su sentencia porque ya fue condenado culpable, cuando los abogados le preguntaron al juez del proceso: su señoría, queremos amnistía para poderle cobrar a nuestro cliente. ¿Por qué le pedían los abogados amnistía al juez? Porque en algunas partes del mundo se han procesado y sentenciado a los abogados que defienden a blanqueadores de capitales. ¿Por qué? Porque los fiscales los acusan que reciben honorarios de ese blanqueo de capitales. Qué interesante, ¿verdad? Algunos dirían que quieren esa carta de inmunidad o de protección. Hay abogados en el mundo sentenciados, condenados por defender y cobrar el blanqueo de capitales. Debe establecerse desde el ámbito del derecho penal una regulación específica de responsabilidad de las personas morales públicas. Sí. En la actualidad se cuentan con mecanismos adecuados para monitorear las actividades de las empresas e instituciones públicas para detección de capitales ilícitos. Dice: la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es suficiente para detener los flujos de dinero ilícito. El imputado, que es el tema que me ha invitado Tony, del delito originario es responsable del blanqueo de capitales en 6 agravios. La defensa, 6 casos paradigmáticos de los asuntos más interesantes en el país. La defensa dice: mira, el delincuente originario o el imputado originario, ¿sí?, del delito que sea fraude contra la administración de justicia, cualquier ilícito, no puede ser responsable del blanqueo de capitales. Si alguien comete un fraude y compra una casa, ellos sostienen que puede ser responsable del fraude, pero no del blanqueo de capitales al comprar la casa. ¿Sí? Más o menos es la idea. Esto es, el que se roba 20 pesos y compra una torta, blanqueó para comer los 20 pesos. Bueno, habría que diferenciar
Si un servidor público recibe 100 millones de pesos y en el caso concreto específico lo destina a comprar yates, carros o destinos inmobiliarios, específicamente dice, él nada más es responsable del acto, voy a hablar genérico, no técnico, de corrupción, pero no de blanqueo de capitales. Son temas que se manejan en los asuntos estructuralmente. ¿Qué sucede cuando el actuar ilícito es cometido por diversos autores ubicados dentro de una estructura empresarial, sobre todo cuando se pretende responsabilizar a los estratos superiores de la operación? Esto es, algunos opinan que los que participan sí pueden ser responsables del blanqueo de capitales, pero el originario no. Surgen una serie de preguntas, son muchas preguntas que sería muy difícil escribir un libro, y donde se ha escrito tanto en este país, pues se pretende tratar de hacer algunas consideraciones sobre los temas más altos, sobre lo que es la praxis, sobre lo que se está resolviendo en los tribunales, en los planteamientos más relevantes. Por lo que nosotros tratamos de omitir nombres específicos, pero sí supuestos fácticos, para que sean completamente entendibles. ¿Qué se pretende? Hay un entendimiento estructural, poder llevar al plano de la discusión en aparatos críticos nuestros posicionamientos. Eso es para mí lo relevante. Yo siempre trato de explicar hace algunos días en una exposición que qué interesante dentro de un marco constitucional en un Estado tiene dos funciones importantes. Una, la tutela de los derechos humanos, y la otra, la política criminal de castigo a los culpables. A mí se me imagina que es Temis, y Temis tiene una balanza perfecta, no está desbalanceada. Si hacemos prevalecer algún posicionamiento, vamos a desbalancear en perjuicio de un Estado-nación. Por eso todo el mundo anglosajón, justicia es acción en movimiento. Ninguna parte claudica ante el adversario, pero ninguna parte lleva falsedades, mentiras a un proceso. Porque quien repercute las conductas de esa naturaleza es la estructura de una sociedad. Pero bueno, tratemos de ver algunos de los aspectos rápidamente. Hay una serie de preguntas. El ensayo se puede enviar, traigo más ensayos escritos sobre estos temas. El libro está bastante avanzado y traté de hacer un resumen del resumen. Una explicación muy interesante: en todo el mundo dicen que ningún peso malo, ningún dinero malo se vuelva bueno en el planeta. Esa es la política que establecen en todas las latitudes del universo. Nunca un peso malo se debe de convertir en un peso bueno. Sin embargo, actividades, mercados de producción y distribución de bienes y servicios se han constituido en las últimas fechas como problemas de dimensión incalculable, no solo de índole nacional, sino internacional, y en el que indiscutiblemente hay una necesidad emergente de modificar esquemas jurídicos con el propósito de llenar vacíos legales, hacer frente al flujo de dinero proveniente de delitos que agravian a la sociedad y la búsqueda por resguardar su sistema financiero a través de medidas y procedimientos de prevención, rastreo, análisis, nulificación y detectar actos y operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, conlleva abordar uno de los problemas más complejos: la delimitación de sujetos obligados en su prevención en el marco de actividades económicas, un fuerte impacto en el blanqueo de capitales, sobre todo el fortalecimiento y promoción de actividades criminales, y un incentivo en el que tiene que disminuir la corrupción que constituyen flagelos en el mundo. México ocupa un lugar importantísimo
en supuestos de corrupción, impunidad e incultura en contra del derecho. He participado en muchos congresos en el mundo y nuestro tema es de que qué importa un sistema procesal acusatorio, inquisitorio o mixto si el problema es decantar las circunstancias de la corrupción en la que está inmersa las estructuras sociales y no se soslaya el propio derecho procesal penal en muchos de sus matices. El blanqueo de capitales, un delito específico, considerado en el proceso como el cual los bienes de origen delictivo se integran en un sistema económico legal de forma que adquieren la apariencia de haber sido obtenidos de manera ilícita, con la finalidad de poder ser utilizados. Estructurar un planteamiento práctico en la teoría de los bienes jurídicos tutelados. Si el derecho es evolución, puede haber progresión sistemática para que, no obstante el argumento teleológico del legislador, se cree un tipo penal para prevenir, para combatir delitos contra la salud en esa propia evolución, como diría la doctrina mundial, pues en nada tendría ninguna problemática para que pueda tener una amplitud en un argumento justificatorio otro tipo de bienes jurídicos o la propia progresión. De mi gracia, el aborto nace para tutelar la vida, el derecho a la maternidad, el derecho a la paternidad, el derecho a la exclusión demográfica, y hoy en día está acotado por el derecho de decidir el libre albedrío de una mujer. Ese es un ejemplo de cómo evoluciona un tipo penal que no es estático. El legislador da una exposición de motivos, pero evoluciona este argumento teleológico y así lo decanta la doctrina mundial. Por lo que nada cuestionaría que el lavado de dinero, no obstante que tiene una génesis de delitos contra la salud, hoy en día recoge aspectos como acopio y tráfico de armas, trata de personas, privación ilegal de la libertad, corrupción, robo de vehículos, en muchos de los sentidos. O sea, no basta ya únicamente como se dio la génesis de la transgresión que dijo el legislador del 115 bis, Código Fiscal de la Nación, al 400. Esa es una opinión que hemos establecido al contestar conceptos de violación y conceptos de agravio en 4 colegiados que he integrado, 6 tribunales unitarios. Es infundado lo que tú argumentas, porque la génesis de una descripción normativa en el argumento teleológico es la justificación de un legislador. Sin embargo, el tipo penal en bienes jurídicos tutelados tiene argumentos amplificadores porque adecua circunstancias sociales que es necesario su combate, su estructura. Delito de secuestro y diversidad de tipos penales. En este sentido, en tanto en sus orígenes, si bien se delimitó a este delito concreto, en ese contexto, es claro que no es a partir solo de esos delitos en los que se deriva el producto que pueda constituir el objeto del blanqueo de capitales. Hoy en día vemos márgenes estructurales de tipos penales financieros, delitos fiscales y en muchos de los aspectos. La primera recomendación que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, del que México es parte, a todos sus miembros socios, refiere que los países deberán aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves. Incluso hay países que señalan que cualquier delito que tenga pena privativa por mínima debe ser recogido como tipos penales que adecuan el blanqueo de capitales. A propósito, incluye una gama más amplia de delitos precedentes y con ello se evita que quienes cometen cualquier delito considerado de esa naturaleza puedan disfrutar de sus ganancias. La política en el contexto mundial es de que bajo ninguna circunstancia un peso bueno, un peso malo, se vuelva un peso bueno.
para lograr una eficaz prevención y combate, lo cual hace necesario contemplar un mayor número de perspectivas. En el mundo, hoy en día, el flagelo más importante que nace de la responsabilidad penal de las personas morales y su mecanismo de tutela, que son los oficiales de cumplimiento, es un combate sistemático de las grandes potencias mundiales que a través de sus empresas corrompen sustancialmente a los países más débiles, centroamericanos principalmente, en una primera connotación en Estados Unidos. Por ello, queda claro que en el combate del blanqueo de capitales se combate a la corrupción, trata de personas, acopio, robo de vehículos, secuestro, entre otro tipo de tipos penales en una gran amplitud. Por lo menos, y se lo dejo a su consideración, puede compartir o no compartir, ese es el argumento estructural que se da cuando se hace ese planteamiento. Se ha negado en el fraude a Mexicana de Aviación, en los problemas de los mineros, de los profesores, en una serie estructural de asuntos. En todos ellos, no sé por qué me ha tocado dar contestación en todos esos asuntos, se les ha dicho que no es cierto que únicamente sea delitos contra la salud. Pero lo podríamos cuestionar en el momento. Está su amigo en aparatos críticos, en el aspecto que ustedes quieran señalar. Es necesario que para quitar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita debe demostrarse la existencia de un tipo penal precedente o diverso que demuestre la legal procedencia de los recursos. La Corte ha tratado este tema, los colegiados, la doctrina, para estimar que el carácter de ilicitud no exige una sentencia que declare una conducta precedente que constituya un delito y con ello la ilicitud, el origen de esos activos, en sentido genérico. Se ha dado esa respuesta estructural, porque muchos dicen, bueno, ¿cómo sé si es ilícito si no hay una sentencia previa? Incluso en los delitos que me ha tocado, no sé también por qué, de enriquecimiento ilícito, no diré el nombre, pero uno de ellos incluso analicé y ahí nació una enorme amistad con Raúl F. Cárdenas, hacer control constitucional del enriquecimiento ilícito y decantar la primera tesis de presunción de inocencia, donde él señalaba que en el supuesto de que deba de existir un delito precedente con sentencia, en el caso de servidores públicos debe de existir un procedimiento administrativo sancionador como requisito de procedencia o procedibilidad para el enriquecimiento ilícito. Incluso lo sostiene en su último libro, y con él me unió una enorme amistad que todavía la preservo, que todavía la tengo con él, no está físicamente, pero intelectualmente en la academia nos sentamos siempre juntos y lo preservo. Pero quiero que precisen muy bien esas ideas. Son lo relevante, son lo más importante. Ahí es donde atañe la estructura de las problemáticas de este delito de blanqueo de capitales. Comportamiento constitutivo del delito de blanqueo de capitales es otro tema. ¿Por qué para poner conductas de esta naturaleza se debe partir de la idea que como sujetos de derecho estamos obligados a saber los recursos que manejamos sean lícitos? De esta manera, el legislador señaló en el 400 bis diversas conductas de adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar, recibir, y invertir, transportar, traspasar, transportar, transferir dentro del territorio nacional al extranjero, o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tengas conocimiento de que proceden o representan una actividad
oculten, encubran o pretenden ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad, titularidad de los recursos, derechos o bienes cuando tengan conocimiento que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Es interesante cuando se ha procesado a altos funcionarios del Politécnico Nacional, donde a través de empresas pantallas y les asignaban contratos y había desviaciones mucho muy interesantes para poder asignar las conductas precisas que se establecen en cada una de ellas. Uno de los temas torales es cuando las personas son contratadas para sacar grandes cantidades de dinero del país, que nos ha tocado analizar y muchos de los aspectos para poder advertir el blanqueo de capitales en la conducta de sacar del país o pretender sacar del país esas grandes cantidades. Hemos procesado personas con $2 millones pegados a la ropa, y muy interesante porque aquí habría que tener el cuestionamiento de ese elemento subjetivo, conocer, y que ya está reformado la propia norma jurídica en el segundo elemento subjetivo del propósito de ocultamiento, temas que causaron una enorme problemática, como aquellas otras que se están cometiendo un equiparable a la defraudación fiscal al no declarar la cantidad, o podría ser blanqueo de capitales de manera tentada, y como algunos magistrados consideraron que era un delito fiscal, algunos consideraron que eran los dos, y cómo tuvo que llegar la Corte para hacer precisiones en este contexto. Es interesante la historia de estos temas. Las conductas que se contemplan en el blanqueo como forma de receptación se incluye como el favorecimiento y las que tipifican al margen de las mismas. Debe delimitarse qué conductas son las que conllevan esas partes estructurales. En el delito de blanqueo de capitales puede cometerse dos formas: actos aislados o individuales, o un esquema ejemplificado, una serie de fases o etapas que tiene por objeto desvincular el dinero capital a blanquear de su procedencia origen. Hay una introducción, se colocan los beneficios económicos de las actividades delictivas en un ciclo económico financiero, se integran a través de inversiones al ámbito legal y se transforman a través de operaciones financieras. En un caso práctico, los activos erogaron pagos significativos de fondos públicos hacia empresas proveedoras, que a su vez enviaban los fondos a otras que adquirieron inmuebles a precios muy bajos y las vendían en cantidades onerosas. Dichos activos adquirían bienes muebles e inmuebles a través de sus operadores con el producto obtenido de las operaciones referidas. Normalmente, hoy en día, son las conductas que más se manejan en el más alto operatividad, voy a seguir empleando, de actos de corrupción en México. ¿Qué es lo que se hace? Se erogan pagos significativos de fondos públicos hacia empresas proveedoras, o sea, a través de ficciones de convenios o contratos, y se pagan cantidades multimillonarias. Verbigracia, ¿no? No es caso concreto. Gelatinas a $1,000 cada una, que a su vez envían esos fondos a otras con las que se adquieren inmuebles a los precios más bajos. Esto es predios de 10 millones en $10,000, más o menos, ¿no? Sigue siendo todo ejemplo. Y se venden en cantidades onerosas. Ahora sí ya se venden en los 10 millones. Dichos activos con ese dinero adquieren muebles o inmuebles, barcos, yates, desarrollos inmobiliarios, y entonces el dinero ya está limpio. Desde luego que muchos de esas capitales son producto de asignaciones presupuestarias, ¿sí? Más o menos es la idea que hemos podido advertir.
desvían los fondos públicos, pagan empresas proveedoras, adquieren bienes y compran bienes muebles. Se advierte cómo se opera. Es impresionante, impresionante. Una vez quise emplear con una calculadora más o menos los montos y no pude con una calculadora, tuvimos que pedir otras, no tienen ni idea. Este aspecto es muy interesante. Tras el desvío de fondos cuyo origen es lícito, se dan cuenta que muchas veces el origen es lícito, totalmente lícito. Se recurre a transferencias bancarias de capital, así como a la adquisición de bienes de valor económico considerable. Por ejemplo, en el caso de los mineros, la asignación del fideicomiso de muchos millones de dólares, pues es un dinero lícito, si lo ves. Las asignaciones o aportaciones de los maestros es dinero lícito. Las asignaciones presupuestarias son dinero lícito. Y en el caso o asunto Casablanca, donde se enjuiciaron a varios gerentes, determiné la tipicidad porque los activos no eran ilícitos, ya que eran del Tesoro de los Estados Unidos, que los sacaron para pagar a algunos gerentes y mandarlos a paraísos fiscales. Y yo dije, no, bueno, ahí no se puede, porque el dinero es lícito. Nunca perdió ningún carácter de ilicitud. Fue muy interesante. Además, quien hizo la investigación fue la DEA y no tiene facultades constitucionales en México. Además, se requieren 3 personas para delincuencia organizada y nada más era el gerente y todos los demás eran agentes encubiertos. Entonces, no hay la participación colectiva que requiere la descripción, no hay el carácter ilícito y no hay constitucionalidad en la investigación. Te hago estos referentes para que tengan una idea estructural. Se puede configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no obstante que el delito sea lícito. El recurso. Al respecto, en un caso particular de actos propios de corrupción cometidos por servidores públicos en el seno de instituciones de gobierno, los recursos originarios con los que se sucede una serie de operaciones son originalmente ilícitos. Y una vez que son desviados, vean ustedes el planteamiento del argumento. Aquí está lícito, ¿no? Para la asignación del recurso para un fin, pero cuando esto se toma para precisamente el fin de la empresa criminal y desviado y aplicados a lo que originalmente se encontraban destinados, el criterio que en ese instante se tornaron ilícitos. Puede ser muy discutible. Recuerden, no vengo a convencer a nadie ni quiero que estén con eso. Pero esos son los temas álgidos que hay que manejar en este momento. No decir cómo evolucionó y que las lavadoras allá en Nueva York. No. Hay una realidad tangible en este país. ¿Y cuál es el contexto del mundo de lo que está sucediendo? Aquí están mis amigos defensores, pero me constata que son personas con una estructura de una inmensa capacidad, ¿sí?, racional, de un conocimiento y un entendimiento estructural. Vengo a comentar con ustedes para que adviertan cuáles son los puntos más álgidos. ¿En qué momento el dinero lícito se ha estimado en criterios jurídicos se tornó ilícito? En las últimas décadas, ante el creciente problema de la criminalidad transnacional, se hizo necesario atribuir a determinados sujetos la obligación de cumplir con el deber de prevenir acciones encaminadas al lavado de capitales. Lo anterior a fin de constituir filtros de información y evitar que las empresas se conviertan en organizaciones corruptas. Al no contar con sistemas internos de control, por lo que nació la figura del compliance como mecanismos de regulación al interior de la empresa con el objeto de instituir grupos de vigilancia
sobre actividades que desarrollan las mismas y permite detectar su colisión. Hace 2 años, en mayo, estuve en el Congreso Mundial de Responsabilidad Penal de las Personas Morales en el análisis de compliance y estuvimos en la Universidad Complutense de Madrid. Fui representando a México y lo interesante, bajo conductas de comisión por omisión más o menos muy parecidas, también en el mundo ya se estaba procesando y sentenciando a oficiales de cumplimiento, ¿sí? Porque no cumplían sus deberes jurídicos estructuralmente. Y allá eran 1000 oficiales de todo el mundo y dijeron, no, bueno, no se vale, ¿no? Habría que advertir esos contextos que podríamos discutir. Y yo tampoco nunca analicé que la teoría de la responsabilidad de la persona moral se sustentara en la teoría del delito, ya que ellos advierten que la responsabilidad penal de la persona moral es consecuencia del actuar delictuoso de personas físicas. Hago esta anotación para algunos márgenes de análisis científico, porque a veces dirigimos tesis en donde quieren meter toda la teoría del delito a la teoría de la responsabilidad de la persona moral. Y es muy interesante lo que hace 2 años ya tendrían precisado en Alemania, Australia, Inglaterra y en España en esos contextos. La resolución de organismos internacionales en cuanto a atribuir al sistema financiero la corresponsabilidad de vigilar desde el ámbito de sus funciones, actividades no tan solo de particulares, sino de estructuras corporativas, se sirve a fin de detectar actividades sospechosas relacionadas con lavado de capitales, sin duda de una enorme importancia. En países latinoamericanos ha proliferado la corrupción en el seno de las instituciones de gobierno, lo que permite que grupos criminales desvíen recursos públicos a fin de detectar el patrocinio de ese tipo de actividades. Estuve en el Senado la semana pasada y ya existe una propuesta de eximir de pena o disminuir de la pena al delator, como nace en Italia y que tiene una enorme importancia en Perú. Saben que por lo menos tiene 3 expresidentes en la cárcel. Un presidente que se suicidó y más de 200 funcionarios en la cárcel. ¿Saben cómo lo consiguieron? Con el delator. Es una figura interesantísima, pero yo leí una propuesta que está muy lejos de tener una propuesta como la que tienen en Perú o como la que desarrollaron en Italia, y es muy distinto a aquel que acepta su responsabilidad y tiene un acuerdo en el derecho anglosajón. Es muy diferente decir, bueno, yo voy a confesar y decirte cómo está todo, porque él quiere una reducción y una negociación con el fiscal, a otro que pertenece a la organización criminal y delata todo absolutamente como está. Esto se emplea ya en sistemas financieros en el mundo, y es como en Brasil, en Perú, han logrado destrabar temas de Odebrecht, ¿sí? Habría que estar pendiente de esos temas. Sería bueno que alguien platicara de ello, porque puede ser que el jefe, el capo de capos, sea el que se acoja a ese beneficio, ¿sí? Es un tema muy importante en la confrontación del castigo a una persona o el interés social de atrapar toda una organización. Resulta procedente regular a través de disposiciones legales concretas la actividad de instituciones públicas, se traduce en sentido afirmativo. Resulta necesario, además de emergente, tomar medidas regulatorias en el ámbito del derecho penal para reglamentar las actividades de las instituciones públicas con el propósito de detectar su vínculo con grupos delictivos. Debe establecerse desde el ámbito del derecho penal una regulación específica de responsabilidad de personas morales públicas. El Estado mexicano, al adoptar la recomendación de la GAFI, ha implementado una serie de mecanismos para prevenir y reprimir el blanqueo de capitales. Estos no han sido del todo adecuados para monitorear actividades de empresas.
Políticas de prevención. En México se adoptan distintas disposiciones. Se identifica, por ejemplo, en instituciones financieras, notarías, corredurías, al cliente y beneficiario final. Se conservan registros de transacciones, colaboraciones en el levantamiento del secreto bancario. Se cuenta con mecanismos adecuados, es muy cuestionable este aspecto, sino deben de incluirse políticas internas de una manera estructural. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita es suficiente. Se estima que esto hasta este momento no ha satisfecho ese requerimiento. Vayamos al tema. El imputado del delito originario responsable del blanqueo de capitales. En mi consideración, y lo pongo en la mesa de la discusión, así lo he resuelto, es afirmativo. El responsable del blanqueo de capitales, en tanto se debe de partir de la asimilación de la teoría de la coautoría, sobre todo si se atiende que es quien tiene la intención de colocar el sistema económico a través, entre otros, de ese sistema financiero, recursos que son procedentes de actividades ilícitas, con el propósito que no sean detectados y así investirlos de legalidad para circularlos y aplicarlos en otras actividades que proliferen actividades delincuenciales. El delito originario, en la clasificación de los tipos penales en orden a su consumación, muchas veces es de carácter instantáneo. Puede ser continuo permanente o de carácter continuado. Sin embargo, en el concurso de delitos, ideal o real, tiene autonomía con el blanqueo de capitales. No puede ser una carta de impunidad sostener que esta persona que desvía el capital con un fin preciso de su blanqueo, en sentido genérico, pueda señalarse que él no es responsable de este blanqueo cuando es una sucesión estructural de conductas autónomas. Y esto así ha decantado casi en todo el mundo. Esta es una precisión que se ha señalado. No tenemos aún con claridad específica una jurisprudencia. La Corte no se ha ocupado de un tema de esta naturaleza, pero sería un tema de discusión para poder esclarecer estos supuestos. Desde luego que en la propia connotación habría que señalar. Y por eso lo que interesa en este aspecto es precisamente los procesos de incriminación hacia entidades colectivas, en el que hay un reconocimiento de capacidad de quienes participan en ellos bajo distintas formas de participación en una unidad de propósito delictivo, en condominios funcionales del hecho y en un reparto de tareas. Un activo funcionario público es responsable del delito originario de corrupción. Habla en sentido de corrupción genérico, no técnico, a través del cual se produce el desvío de recursos públicos que ya se tornaron o son ilícitos, que a la postre son utilizados para adquirir diversos bienes, y por lo que tanto es incuestionable que sí se puede atribuir al activo de este delito originario la conducta del blanqueo de capitales, ya que debe de responderse en sentido afirmativo en virtud de que en el delito de operaciones con recursos se recurre a una serie de conductas en que intervinieron, como se precisó, varios sujetos. Sucede un comportamiento primario al objeto de allegarse, por lo que es interesante este esquema estructural para poder hacer este tipo de circunstancias. No hay hasta este momento una jurisprudencia obligatoria en este país que haga este acotamiento. Sin embargo, la dogmática jurídico-penal, a través de la clasificación de los tipos penales,
por circunscribirse a hechos diferentes en una progresión criminosa, tienen autonomía, quedan consumados y por lo tanto podría, mejor dicho, así se ha declarado, delincuencia organizada y blanqueo de capitales. Delincuencia organizada, delitos fiscales, blanqueo de capitales. Delincuencia organizada y delitos contra la salud y blanqueo de capitales. Las grandes organizaciones se organizan, transportan toneladas de droga a Estados Unidos, regresan el dinero y a través de distintas conductas de blanqueo de capitales, entonces lavan el dinero. Sería tanto como precisar que si son originarios, jefes de cárteles o el trasiego de la droga, ya al obtener la ganancia y comprar inmuebles, destinos, lo que quieran, entonces ya no habría blanqueo de capitales porque pues, fue lo que ganaron. Sí. Más o menos es la idea. Y trato de hacer este contexto. Hay un caso que lo pongo a la consideración, con todo respeto, en donde la Secretaría de Hacienda de motu propio hace una investigación y ya que detecta que aparentemente hay blanqueo de capitales, formula la querella y el Ministerio Público con esa información ejerce acción penal. Y los que pertenecen a la supuesta organización ofendida, que tiene más de 2 millones de agremiados, ninguno de ellos presentó querella, denuncia, queja o ninguna manifestación. Y en 10 asambleas generales dijeron que no hay ningún problema, que ellos asignaron el recurso para libre disposición y que nadie quiere cuentas y nadie se ha quejado. Pero dice, ¿pero cómo no? Sí, mira, yo vi que hay un blanqueo millonario. Es muy interesante este asunto, porque poder determinar una resolución no es sencillo. Dar una resolución por un juez mexicano pues tiene que tener una connotación de ser juez constitucional y universal. No es una cuestión de valentía o de protagonismo, sino sustentar con conocimientos, con liderazgo, con un cúmulo de experiencias, una decisión judicial, y más cuando sabe que esto es altamente cuestionado en el contexto de nuestro país. La Suprema Corte, al resolver el amparo 502-17 en revisión con el secreto bancario, en cuanto a que el acceso a la información es libre, sino que se refiere a la información privada o confidencial. Lo que propicia que las actividades del sistema financiero se rigen bajo restricciones en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios. No obstante, se establecen excepciones para que las instituciones bancarias den noticia e información contenida bajo resguardo determinados, tanto el Poder Judicial, el Procurador, autoridades distintas de naturaleza, en que se destaca la autoridad judicial y el fiscal o el servidor público que tiene sus facultades. Instituye como limitante para tal efecto que la autoridad judicial formule su solicitud directamente a la institución de crédito o a través de la Comisión Bancaria de Valores. Si bien sobre este aspecto la Corte, al resolver el amparo 502, estableció en interpretación del referido precepto que la autoridad ministerial viola el derecho al secreto bancario cuando la información bancaria no se encuentra otorgada como parte de la facultad de investigación de delitos contenidos en el 21 constitucional, menos aún forma parte de la extensión de facultades de irrupción en la vida privada expresamente protegidas en el artículo 16. Determinó la información bancaria que solicita por parte de la autoridad ministerial debe de estar precedida de autorización judicial, esta con un presupuesto indispensable para legitimar la intervención a los derechos fundamentales y en particular
las medidas que impliquen injerencia del derecho a la intimidad personal. Esto es, si mutuo propio, una autoridad hizo la investigación en el sistema financiero y no me dio solicitud de una autoridad judicial y del Ministerio Público que podría tener, entonces la Corte dijo que esta prueba es ilícita y no tiene ningún valor legal. Si ya no hay más pruebas, si no hay nadie que aporte más y dicen que el dinero está destinado y no hay nadie que se haya quejado, pues ya no hay nada que sostener en el caso concreto. Sin embargo, ¿qué creen? Que la Corte tiene aplazado un asunto donde se discutió de nueva cuenta estos temas y hay una votación donde no pasó el proyecto y sin que constituya un engrose, sino el reanálisis en votación 6-5, se dejaron unos temas que son los que nos debemos de ocupar hoy en día, esta comisión de blanqueo de capitales. En sesiones de 26 y 27 de noviembre de 2018, el Pleno, ni siquiera la primera sala, el Pleno discutió en sesión pública ordinaria un proyecto del entonces ministro Cosío en relación a si el 142 fracción primera de la ley de instituciones que recoge el contenido del 117 del Estado de Ley vigente al momento de la comisión vulnera el derecho a la vida privada en la vertiente del secreto bancario. Se llevó a cabo la propuesta del ministro ponente en el sentido de que el secreto bancario consiste en el deber que tienen las instituciones de crédito de no dar noticia o proporcionar información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones llevadas a cabo ante ellas, salvo cuando así lo disponga la ley o lo autorice el cliente. De tal manera, cuando en una averiguación previa resulta necesario recabar información relacionada con ese secreto de la persona investigada, debe recabarse la autorización judicial por parte de la representación social, en tanto que con ello se respeta la vida privada. Al considerar que el secreto bancario guarda relación con la vida privada de los gobernados, en su condición de clientes o deudores de las entidades de la misma. Criterio que no fue acogido por la mayoría. La mayoría dijo, ¿qué crees, ministro? Ya te vas a negociar. ¿Sí? Vean esa enorme discusión. La mayoría. El artículo 16 discusión no habla ni detalla los datos de investigación policial que puedan ser referentes de una excepción al derecho a la vida privada. De tal manera, la investigación de los delitos se rige por disposiciones de orden público. Por ende, corresponde al legislador en cada caso explicitar y desarrollar esas técnicas de investigación. La facultad de investigación de delitos está prevista en el artículo 21 constitucional y se otorga como rector de la investigación al Ministerio Público. Si bien la injerencia que representa en la vida privada la entrega de información bancaria para efectos de llevar a cabo una investigación penal, exige someter a control judicial previo, el cual se erige como un derecho humano de rango constitucional. No se debe soslayar que cuando la averiguación previa se integra conforme a las disposiciones legales anteriores a dicho criterio, debe conferirse la misma presunción de validez, de tal manera que la información bancaria obtenida únicamente y en observancia de las disposiciones legales vigentes con antelación al criterio referido debe considerarse legítima. La protección de la vida privada debe realizarse en atención a las particulares de cada caso concreto y a las condicionantes legales a que está sujeta la autoridad para que el juez evalúe si la intromisión en la vida privada vicie de manera trascendente e insubsanable la prueba y no aplicar de manera absoluta el criterio de declararla ilícita. Resolver en sentido expuesto en último término afectaría de manera desproporcionada la investigación realizada conforme a una legislación válida que en su momento la autoridad competente y el menoscabo de la obligación del Estado de investigar y sancionar los delitos, aspecto que también constituye una exigencia de la tutela de los derechos humanos.
Los requisitos jurídicos para la solicitud de información bancaria deben ser obligatorios a partir de la fecha de la publicación de la tesis de jurisprudencia, por lo que la facultad de la Procuraduría de solicitar información bancaria para la comprobación de un delito y determinar la probable responsabilidad del imputado sin que medie el control judicial no viola el derecho a la intimidad. Luego, ¿qué es lo que está implicando el Pleno? El Pleno, en votación hasta ahorita 6-5, no hay engrose, se returnó el asunto, pero tal parece que la mayoría va a querer un decantar de esta manera, que si el Ministerio Público en sustento de su facultad constitucional de investigar obtiene la información, esta es legal, sin que medie control judicial, lo que sería en su caso obligatorio para supuestos posteriores a la emisión de la jurisprudencia. Por lo tanto, si quien realiza solamente la investigación es la autoridad sanitaria, sin que medie la intervención del juez o del fiscal, esto sí es ilícito. Hay algunos asuntos en los que el único que investigó fue Hacienda, el SAT, lo que sea. Si eso solamente lo hizo y el Ministerio Público es el único sustento de imputación, voy a usar una palabra que a lo mejor no es válida, y no sanea esa prueba, es ilícito todo. Algún día vendré a platicar lo que considero que es sanear pruebas. ¿Sí? En este aspecto, ese es lo último que habría que discutir. ¿Cuál es la razón de la Corte? ¿Es una razón de política criminal? ¿De equilibrio de la pretensión punitiva del Estado en la salvaguarda, aportamiento de restricción de un derecho a la intimidad? Pues es la ponderación de una balanza de un Estado democrático de derecho y un Estado de control social. Para mí, después de llevar todos estos asuntos, después de hacer estos acotamientos y mucho más temas que se han discutido en distintos contextos o vertientes, ¿sí?, en los que he tenido oportunidad de leer casi todo lo que se escribe del blanqueo de capitales en el país y en otros países, son los temas que esta comisión que ahora preside de Tony, ¿verdad?, que dirige y que Gonzalo había llevado, ¿verdad? Ahora sí. O que Gonzalo dirigía, ¿sí? O que Ambrosio, no, bueno, aceptar hacia mi amigo Ambrosio, es muy interesante. Esos son los puntos que se discuten hoy en día en la realidad, en la objetividad. Todo lo demás, respetuosamente, es una buena bibliografía que se hace en los libros, pero esos son los temas. Recuerden que la Corte votó 6-5 para respetar la autonomía del Ministerio Público. No hay criterios establecidos, pero por lo menos he estado en 3-4 colegiados, son los criterios que se han señalado en asuntos paradigmáticos, se ha cuestionado. Estoy ahora en un tribunal unitario y en el tribunal unitario he resuelto 4 o 5 asuntos de una enorme importancia nacional y trato no de justificarlo, ahí están las resoluciones, sino por traer a mis amigos de la barra los apuntos más álgidos. Lo importante, lo trascendental, que podría decantarse en los criterios. Yo siempre he estado consciente que me gusta estar unitario porque hay control constitucional, horizontal o vertical, y advierto que muchas de las veces los criterios no son tan fiables, en el colegiado no, a menos que haya control en la Suprema Corte, pero estos son temas que todavía no se han apuntado. La Corte, yo creo que en breve llevará este aspecto. Tengamos en consideración que se ha reestructurado la Corte,
que hay 2 ministros nuevos que no estuvieron en esa discusión, que un ministro que tenía un criterio decantó en otro aspecto, pero que habría que esperar qué sucede en ese sentido, ¿no? Y nosotros, pues, más o menos, es la idea generalizada. Expresar ideas con ustedes es algo que me motiva mucho. Ahora, como están las cosas del Poder Judicial, a lo mejor ya me veo algún día sentada ya. Muchas gracias, señora.